tal? Bienvenidos a este espacio del canal del Poder Judicial de la Federación. A continuación le presentaremos una entrevista con la jueza de distrito Guillermina Matías Garduño sobre estereotipos y prejuicios en los procesos penales. Jueza, bienvenida, muchas gracias por participar en este espacio. Por favor, ¿nos podría hablar de la igualdad y de la perspectiva de género en los procesos penales? Gracias. Antes que todo, muchas gracias por la invitación de Justicia TV. Bien, para poder contestar su pregunta, me parece que hay que abarcar ciertos temas para puntualizarlo en ese sentido. El derecho a la igualdad, o más bien la igualdad, está vista bajo dos vertientes, como un principio, el que todos conocemos bajo el apotegma, tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Ahora, la prevalencia del derecho a la igualdad ya como derecho humano es importante en el sentido de que pues también tiene dos aristas. Primero, pues como un derecho formal, una igualdad formal, y en este caso está dirigida totalmente a las autoridades materialmente legislativas, en el sentido de que todas las leyes que puedan originar al respecto pues no sean estereotipadas, sea bajo una cuestión de igualdad, y si hay alguna diferenciación que hay que hacer, esté debidamente justificada. Y esto pues en antaño se veía comúnmente y era lo que más nuestros juristas, nuestra Suprema Corte abordaba. Ejemplo, existe un criterio en antaño, un criterio de la quinta época de la Suprema Corte, en cuanto a que se basaba en esta igualdad formal, en el sentido de que las mujeres de Sonora no podían casarse con personas de nacionalidad china. Y entonces en ese sentido, en alguna ocasión, una mujer mexicana pues solicitó pues que esa legislación civil no le fuera aplicada porque era conculcatoria. Entonces en aquel momento indicó la Suprema Corte de Justicia, pero que no había derecho que salvaguardar, porque pues finalmente era una ley que se había originado no de manera particular para ser aplicada sobre la mujer, que estaba como en la calidad de quejosa, sino de todas las mujeres en general. Entonces, mucho tiempo estuvimos bajo esta vertiente de la igualdad formal, calificándola y verificando si efectivamente existía una salvaguarda o vulneración de derechos. Resulta que ya con esta evolución de los derechos humanos surge esta arista de la igualdad material, igualdad sustantiva, igualdad de hecho, que en realidad esté materialmente perpetrándose respecto de las personas. Y entonces, qué sé yo, bueno, pues aunque a lo mejor pudiera en apariencia existir una ley que sea igualitaria, pero en los hechos las personas no pudieran recibir este trato igual. Y en este sentido, pues ahí empiezan a verificarse que existen barreras, que existen obstáculos, que es necesario realizar una paridad. Bien, entonces de acuerdo a este derecho a la igualdad, se empiezan a verificar varios conceptos. Por ejemplo, el de género. Y en el de género lo podemos entender de manera muy sencilla, que son las cualidades que se le otorgan a las personas, pero ya muy vinculadas con su sexo, es decir, los roles que pudieran tener al respecto en la sociedad. Y desafortunadamente estos roles que nos dan en la sociedad han generado los estereotipos. Estos estereotipos de, bueno, tu rol tiene que ser, por ejemplo, de labor doméstica como mujer, tu rol tiene que ser pues de cuidadora. En este caso, estos estereotipos pueden converger desde estereotipos de género, estereotipos sociales, estereotipos por situación económica. Lo que nos interesa en el caso, para efecto de hablar de estereotipos en materia penal, son estereotipos de género. Esos estereotipos de género se forman porque, de acuerdo a los roles que nos están dando socialmente, pudiéramos nosotros, al salirnos de este esquema social que nos están indicando, transgredir aquellos cánones que para ciertos géneros fueron creados. Estos estereotipos, hablando de género, pues son normalmente realizados, utilizados
para las mujeres, los hombres y aquellas personas de diversidad sexual. Entonces, en ese sentido es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y claro también los tribunales internacionales, lo que nos ocupa pues el Tribunal Regional que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también claro el derecho universal como es la ONU, han advertido que para poder combatir estos estereotipos de género tiene que hacerse la labor como juzgadores de juzgar bajo una perspectiva de género. Y en ese sentido, esta perspectiva de género, pues es un método analítico que entonces nos permite desvanecer todas esas barreras que existen, obstáculos o al menos aminorarlos. ¿Y cómo podemos hacer esa labor? Bueno, definitivamente tenemos que identificar y nombrarlos como estereotipos. Es decir, este es un estereotipo de género. Es el reconocimiento que se hace. Y bueno, después de ello, habría que ver cuál es la solución que se va a dar jurídicamente para efecto de precisamente salvaguardar los derechos de las personas involucradas, ¿no? Si se trata de una mujer, si se trata de un hombre, si se trata de personas con diversidad sexual. Entonces, en ese sentido, volviendo a la cuestión de su pregunta, pues por supuesto que existen áreas de oportunidades judiciales para efecto de tratar el tema de igualdad en el ámbito penal a raíz de los estereotipos, porque precisamente a veces existen resoluciones que bajo una cuestión estereotipada se resuelven, pero ello parte de que no identificaron que existía un estereotipo y que había una solución al respecto. Justamente sobre esto que nos comenta, sobre la importancia de tener en cuenta esta perspectiva de género en los casos que involucran procesos penales, ¿cuáles son algunos de los casos emblemáticos de la Corte sobre este tema? Bien, advierto que existen dos. Bueno, sería un amparo directo en revisión y otros que traen el mismo tema, que son unos amparos en revisión. Entonces, en ese sentido, por cuanto hace al primer asunto, es el amparo directo en revisión 2468/2015, resuelto el 9 de abril de 2015 por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues este es un caso muy triste, en el sentido de que precisamente por una cuestión estereotipada en cuanto a verificar el comportamiento sexual de una mujer, fue que ella fue sentenciada por el delito de homicidio calificado a varios años de prisión y desafortunadamente hasta que llegó a la Corte ella tenía 7 años de prisión. ¿De qué se trata el caso? En ese sentido, ella era una mujer, y por qué lo voy a indicar, no es por estereotipar, sino fueron elementos que tomaron para efecto de sancionarla a ella. Resulta que era una mujer que tenía un esposo, y también tenía una relación sexoafectiva con el cuñado y aparte con una tercera persona. Esta tercera persona viene siendo la víctima del delito de homicidio. Establecieron como responsabilidad que ella había sido coautora del delito, bajo la vertiente de que él había cometido por comisión por omisión. Y en ese sentido indicaron que a ella le correspondía la calidad de garante. Recordemos que la calidad de garante puede surgir de una ley, de un contrato o por un actuar precedente. Entonces, lo que a ella le atribuían es que los hechos, al haber sucedido o al haber perpetrado de la vida a la víctima, ella tuvo algún involucramiento. Porque sucedió que los hechos o el día de los hechos, ella estaba con la tercera persona, que es la víctima, en el domicilio familiar de ella, inclusive estaban sus hijos. Entonces, en ese momento llega el cuñado, que precisamente viene siendo la figura de cosentenciado, y entonces llega esta tercera persona, que es el cuñado de ella, con un varón más y con un sobrino.
Entonces, cuando llegan y la ven a ella se destaca mucho por el tribunal colegiado que conoció de la instancia, porque ya perdió la sentencia de primera instancia, la de segunda instancia y el amparo directo ante el tribunal colegiado del circuito de Puebla. Entonces, en ese sentido, se atribuye que ella tenía relación sexoafectiva, que el día de los hechos, al momento de que pues abre a la puerta, ella únicamente tenía un suéter, estaba desnuda y demás, y entonces empiezan a golpear a la víctima. ¿Quién la empieza a golpear? Pues el cuñado y el otro varón más, porque al sobrino le encargan que se lleve a una pequeñita que estaba ahí, que es hija de la quejosa, la que nos ocupa. Entonces, posteriormente también empiezan a golpear dos varones, incluyendo el cuñado, a esta persona, que ahora es el occiso, y a ella le da la orden el cuñado que pues vaya por sus demás pequeñitos y salga. Le encomiendan a la suegra de ella que la encierre y demás, pero pues finalmente se quedan golpeándolo a la víctima y bueno, fueron cuestiones demasiado vejatorias, hasta que pues fallece. Entonces, en este sentido, pues indican, a ella le reprochan que ese actual precedente viene, pero porque ella tenía una relación sexoafectiva tanto con el esposo, con el cuñado y con la víctima, y que ella pudo haber evitado el resultado debido a ello. Y se le reprocha también que ella no hubiera denunciado los hechos, aun cuando ella hizo valer que estaba totalmente amenazada al respecto, ¿no? Entonces el tribunal colegiado no le da la razón, pero precisamente por esta cuestión estereotipada. Y entonces la Suprema Corte lo que hace es decir, aquí advierto un estereotipo, que es la primera labor o el primer paso que debemos indicar. Estereotipo porque le están cuestionando su comportamiento sexual y debido a ese comportamiento sexual están tratando de encajarle una calidad de garante que ella no tiene, bajo la situación de que pues ella sabía lo que iba a pasar si es que en todo caso la descubrían, cuando no es uno de los elementos del tipo penal para que ella hubiera sido responsable. Y desafortunadamente su historia es que pues esa sentencia y solamente es la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien devuelve los autos al tribunal colegiado para efecto de que toda esa cuestión estereotipada que en todo caso hubiera utilizado precisamente la anulara y en todo caso pudiera juzgarla con perspectiva de género, porque pues prácticamente la Suprema Corte indica es que aunque no se dijo expresamente que era por su comportamiento sexual, toda la retórica que se utilizó efectivamente era de esa manera y tal pareciera que estaba escondida esa cuestión de estereotipo de género por el comportamiento sexual. Y existen otros dos casos recientes que sobre el mismo tema, que son dos amparos en revisión, que es el amparo en revisión 540-2021 y 541-2021, y este lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y este asunto pues también parte de un delito de homicidio calificado, también se atribuye una comisión por omisión, se trata de un delito de resultado material, es decir, hay un muerto, hay una persona asesinada, y en este caso la comisión por omisión, como ya indiqué, es advertir que si existe una calidad de garante en cuanto a una ley, un contrato o un actual precedente. Entonces ahí la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece, en este caso el fallecido la víctima es la pareja sentimental de la persona que estaba siendo incriminada por homicidio y de la hija de ella. Entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice, bueno, en principio, de acuerdo a la legislación civil, como en el matrimonio existe cuidados y ayuda mutua, sí pudiera indicarse que existe una calidad de garante, en principio, a prima facie de la esposa,
que sean los cuidados directos de ella. Sin embargo, ahí se advierte que la señora, la concubina, lo que hizo fue contratar servicios de enfermería, de médicos que lo cuidaran. Entonces, lo que estaba haciendo valer la parte denunciante es que ella, en su rol de cuidadora, no lo había realizado directamente, no había supervisado precisamente todo lo que conllevaba el cuidado, porque se hacía alusión que cuando él llegó, porque él murió de un infarto, entonces que cuando él llegó al hospital, porque siempre estuvo tratado en casa, cuando él llegó al hospital, él estaba pues desnutrido, se veía que no estaba muy bien cuidado médicamente y demás. Entonces por eso se le atribuye a ella, a la pareja. ¿Y por qué a la hija? Porque de manera constante ella iba al domicilio familiar y precisamente se pudo haber percatado de esa situación, es lo que se hacía valer. Entonces se dice, bueno, finalmente la señora se actuó, contrató a personal médico y nada se dice de qué investigación se siguió contra el personal médico que ella contrató, en el sentido de decir, ¿no investigaste por qué estaba desnutrido, por qué estaba descuidado médicamente? Todo se lo atribuiste a la señora y pasaste de lado que era una persona de la tercera edad, la persona sentenciada. Entonces, en ese sentido, la Suprema Corte, ella así como al tratarse de amparos en revisión, directamente a la señora que tenía orden de aprehensión y a la hija de ella les dicta un amparo liso y llano. Entonces, aquí vemos con gran realce todos los estereotipos de género, o al menos estos ejemplos que pueden surgir respecto de la mujer y que pueden conllevar a pues resoluciones injustas. Porque en la primera sentencia sí estuvo en la cárcel la fémina, y en esta segunda la que estuvo en la cárcel privada de la libertad es la hija de la concubina del ahora occiso. Gracias. Y justamente hablando del primer amparo del 2468/2015, en algunos debates académicos se llegaba a sostener que esto que precisamente usted nos comenta, que los estereotipos no aparecen de manera explícita en lo que es la sentencia, ¿no? Entonces yo creo que aquí se ve como un poco la gravedad de que pues a lo mejor es el conocimiento de las personas que se dedican a analizar el caso, sin embargo no lo mencionan como tal, cuando ese es el eje de lo que rige a lo mejor la decisión. ¿Cuál es su opinión sobre esto y qué hacer ante este tipo de perspectivas del tema? Creo que nos debemos de enfocar totalmente en la vertiente de igualdad formal. Es muy fácil advertir que, pues por ejemplo, en una jubilación al hombre se le establece tal edad y a la mujer tal edad. Y se ha adelantado la edad de la mujer, indicando pues que ella ha existido una doble jornada y demás, o sea, de manera ahí justificada. Eso lo ha hecho nuestro legislador. Sin embargo, en lo que no nos damos cuenta es en esa desigualdad material o de hecho. Y esa es que la que nos hace o nos es más difícil detectar. Entonces, en ese sentido, me parece que como juzgadores es la parte que más tenemos que trabajar para efecto de descubrir que existen como escondidas estas cuestiones que están vulnerando derechos, porque pues tal parece, como establecía la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este primer amparo que me indica, o sea, aunque no se dice con todas sus letras, pero tal parece que el ánimo de las tres instancias, al menos, bueno, hablo de la primera, segunda instancia y del tribunal colegiado, fue su comportamiento. ¿Qué se le está reprochando? Porque si tú no te hubieras comportado de esa manera, la persona no estuviera muerta y menos la otra persona en la cárcel. Eso es lo que se le está reprochando a ella. Entonces, en ese sentido, quitarnos todos los estereotipos que tenemos sobre qué comportamiento debe de tener una mujer, el rol que debe de tener, que si debe de ingerir bebidas alcohólicas, que si no se debe de vestir de manera corta, que si ella decide tener relaciones sexoafectivas con las personas que ella indique, pues es bajo su responsabilidad, pero ello de manera alguna conlleva
a trascenderlo hasta la esfera penal, que es la más grave para todos. Sí, justamente como lo comenta, o sea, no solamente es una cuestión de a lo mejor un punto de vista moral exclusivamente de juzgadores, sino que a lo mejor es un tema social, ¿no? Y que conlleva repercusiones en muchos ámbitos de la vida. Digamos, desde usted como jueza, ¿cómo ve qué es el trabajo que tiene que realizar un juez para, pues digamos, vencer este tipo de perspectivas tan marcadas y que están un poco arraigadas en una tradición quizás social y moral, ¿no? Sobre todo de la sociedad mexicana, hablando específicamente de aquí? Definitivamente es una situación compleja, porque sí tenemos que aceptar que no por el hecho de ser juzgadores no tenemos estereotipos, pero lo importante es reconocerlos, indicar, bueno, yo tengo este estereotipo, pero al reconocerlo, debo, para efecto de juzgar, no estar bajo ese esquema estereotipado. Esa puede ser una opinión personal y en la que yo puedo trabajar para ello, para mejorar, pero definitivamente si aún no lo he combatido o todavía tengo ese sesgo, no puede conllevar a que yo juzgue a un asunto de esa manera. Por eso, reitero, el camino es reconocer el estereotipo, decirle por su nombre. Y después de eso, indicar, ¿y qué es lo que voy a hacer? Y eso nos va a dar el resultado jurídico para efecto de solventar, de subsanar, de combatir o de aminorar esos obstáculos, esas barreras que hay al respecto. Gracias. Justamente sobre este tema, jueza, ¿a usted le gustaría agregar algo más que sea importante señalar? Bien, me parece que para efecto de todos los juzgadores, a raíz de la reforma 1 constitucional y a este parámetro de regularidad constitucional que tenemos a raíz de la contradicción de tesis 293/2011, es importante de verdad tomárnoslas en serio, en el sentido de que este parámetro de regularidad constitucional no solo lo contemplan los derechos humanos establecidos en la Constitución, sino en las normas de derechos humanos que contengan los tratados internacionales en que México es parte. Si nosotros actuamos desde esta perspectiva, sabremos que también tanto la doctrina como los precedentes judiciales a los que estamos obligados, tenemos un mayor esquema de raciocinio. Entonces, si nosotros en realidad nos tomamos en serio esta tarea, nuestros resultados en las sentencias van a ser más justas y más apegadas a los derechos humanos. Gracias. Muchísimas gracias, jueza, por su participación y bueno, claro, es un tema que todavía queda mucho que hacer, que analizar, sin embargo, bueno, pues usted nos muestra una luz que pueden seguir los juzgadores y por supuesto, pues la sociedad también tiene que buscar, luchar y tratar de atender estos estereotipos que pues dañan mucho a la sociedad, ¿no? Y sobre todo a las mujeres en estos casos que involucran procesos penales. Y pues le agradecemos mucho su atención, gracias por estar presente en este espacio del Poder Judicial de la Federación, lo invitamos a que continúe nuestra transmisión.